adaptación e inclusión, abordando los retos del cambio climático a través de la inclusión financiera. Patrocinado por International Finance Corporation World Bank Group. Este panel abordará las experiencias de dos bancos latinoamericanos sobre temas de clima e inclusión financiera, temas que son de alto impacto y ya insertos en las estrategias, el negocio bancario a nivel internacional. Así que por favor vamos a recibir a nuestros panelistas invitados, Francisco Arrata Puente, subgerente de Relaciones Internacionales en Banco Bolivariano, así también a Smart Manfer Dutra do Prado de BASA y como moderador el señor Patricio Puga. Patricio, líder de inclusión financiera en IFC, Banco Mundial, Grupo de Asesoría para América Latina y Europa. Sean por favor muy bienvenidos. Ya los invitamos a compartir este escenario. Recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales de FELABAN y ASOBAN, todas las fotografías, los videos, todo registro audiovisual vamos compartiendo para que ustedes puedan acceder a ellas a través de nuestras plataformas sociales. Queridos panelistas, estimado Patricio Puga, bienvenidos. Sobre Patricio Puga, líder de inclusión financiera en IFC, Banco Mundial, Grupo de Asesoría para América Latina y Europa. Patricio cuenta con más de 25 años de experiencia en banca y ha desenvuelto su carrera profesional en bancos multinacionales y organizaciones multilaterales donde ha alcanzado importantes logros en inclusión financiera. Previamente, Patricio trabajó para Citi, fue CEO de un banco de microfinanzas en América Latina y vicepresidente regional de ING Bank Brasil. Patricio Puga, muy bienvenido. Buenos días con todos. Este momento son las 3 de la tarde en Bakú, Azerbaiyán, donde se está celebrando la conferencia de las partes, la COP29, una congregación de líderes mundiales y sus delegaciones que atienden o se enfocan en mantener, crear y expandir las soluciones para los desafíos que presenta el cambio climático. El CO2 y el metano continúan conspirando contra el incremento de la temperatura a nivel mundial y continúan generando en el mundo desafíos, cambios climáticos que afectan a toda la población. Hoy por hoy no hay un solo país en el mundo en el que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Esta no es solamente una percepción. Esto se comprueba en base al análisis estadístico de la evolución de la temperatura en el mundo mes a mes desde épocas preindustriales. La temperatura en el mundo ha ido creciendo, la tendencia es elocuente. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, habían variaciones, habían meses más cálidos, meses más fríos, habían ciclos, habían años más cálidos, años más fríos. Pero la última década, desde el año 2011 hasta el año 2020, la tendencia es totalmente diferente. Las mediciones muestran ya
un incremento de 1.5 grados en promedio en la temperatura del mundo con respecto a los niveles que se registraban en años y décadas anteriores. Según Copernicus Climate Change Service, el año 2024 va a ser el año más cálido, el año de récord en la historia de los últimos 2000 años. Esto causa los efectos que todos conocemos: huracanes, inundaciones, olas de calor, sequías intensas, aumento del nivel del mar, erosión de las áreas costaneras, derretimiento de los glaciares, acidificación del océano con su consecuente modificación en términos de corrientes, y el incremento de temperatura. Estos fenómenos no solamente se hacen presentes con una mayor magnitud, sino que también ha incrementado su frecuencia. Y de la mano con la frecuencia, la aparición de estos eventos se produce en múltiples lugares, en más lugares en el mundo. Entonces, estos tres vectores conspiran para que la Tierra esté en riesgo. Aparte de las estadísticas, existen análisis de impacto. ¿Qué sucede si persiste el aumento de 1.5 grados versus 2 grados centígrados hasta finales del siglo? Parecería que hablar de 0.5 grados no es mucha diferencia en promedio a nivel del mundo, pero los análisis, los datos muestran que si aquello sucede, es decir, si el promedio de temperaturas hasta el año 2100 es 2 grados centígrados en lugar de 1.5 grados centígrados, habría una duplicación en la disminución de especies vertebradas en el mundo. Habría una duplicación de la disminución de la flora en el mundo. Y las especies de insectos se reducirían 3 veces. Empeoraría el deterioro de las especies de insectos 3 veces. Sabemos que los insectos son muy importantes, especialmente las abejas en el mundo, para mantener la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. Otro tipo de consecuencias: los cultivos de maíz en los trópicos se deterioraría 2.3 veces la pérdida de cultivos, y así sucesivamente. Lo propio con la pesca marina, etcétera, etcétera. Este análisis no solamente se basa en las estadísticas que veíamos en el cuadro anterior, no solamente se basa en la dimensión de la magnitud, la frecuencia, la intensidad, no solamente proyecta el impacto que el incremento de 0.5 grados centígrados podría causar en el mundo en las próximas décadas, sino que también realiza escenarios. En base a extrapolación de las cifras ya vistas, en base a la realidad que presentan las cifras, se establecen los escenarios que se muestran en pantalla. Fíjense ustedes, si el incremento es 1.5 grados centígrados y el mundo hace un esfuerzo para reducir la emisión de gases con efecto invernadero, de esos 2 conspiradores que yo mencionaba a inicios de la presentación, el dióxido de carbono y el metano, la tendencia podría ser estable y levemente decreciente de los promedios de temperatura. Sin embargo, si la humanidad no toma medidas para corregir estas emisiones, los escenarios pueden ser distintos, y hay una gran probabilidad señalada en el área gris de este gráfico de que la temperatura suba a 2 grados centígrados o más. Para ello, el mundo reacciona. Naciones Unidas, en el año 2015, crea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales, además de abordar temas de pobreza, de hambre, de salud, de educación, también
señala como objetivo clave el número 13 de estos 17 ODS u objetivos de desarrollo sostenible. El número 13 se denomina Acción por el Clima, el cual apunta a limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados, con lo cual se evitarían, como mencionaba en el slide anterior, los impactos indeseables para la humanidad. Sin embargo, las políticas actuales, como están siendo manejadas las cosas, apuntan a un incremento superior. Esto ya se palpa, se detecta, se comprueba en América Latina. América Latina y el Caribe ha sufrido fenómenos como, por ejemplo, el 30% de la disminución de los glaciares de los Andes desde 1980. Es evidente cuando viajamos por países como Colombia, Ecuador, Perú, que esos volcanes que tenían nieves perpetuas han ido perdiendo el nivel de glaciares. La deforestación amazónica. El 2021 perdió 22% más de superficie que en el 2020 Brasil y la selva amazónica. Brasil es uno de los dueños del territorio más extenso de la Amazonía en América del Sur. 7.7 millones de personas experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayor densidad poblacional está concentrada en la costa y las regiones costaneras son las más expuestas a los efectos del cambio climático y el incremento en la temperatura. Bueno, aquí hago una pausa. ¿Qué está sucediendo? Los objetivos están ahí, la realidad se conoce, la adversidad puede ser compleja, pero una vez que se miden los pasos que se están dando, se observa que las metas no se están cumpliendo. Solamente 2 de las 30 metas que suponen los 17 ODS se han cumplido. Y lo que es peor, 8 han empeorado. Es decir, hacer las cosas, seguir haciendo las cosas como se ha hecho hasta ahora, o lo que se denomina business as usual, no está funcionando. Hay un peligro grave de que la temperatura en el mundo siga subiendo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las medidas que el mundo como un todo debe tomar? En primer lugar, las transformaciones tienen que venir impulsadas por inversión, por ciencia y por movilización de conocimiento. Esto tiene efectos no solamente en la población, no solamente en las economías, el sistema financiero, sector de la economía en el cual la mayoría de nosotros somos representantes, también se ve afectado. El sistema financiero, al sufrir el deterioro de empresas con daños a la propiedad, interrupción de flujos operativos, hogares que devalúan sus colaterales, disminuyen el ingreso individual y en general impactos en la economía que generan cambios en la productividad, cambios en los mercados laborales, presiones inflacionarias por disrupción en las cadenas de suministros, enfrentan deterioro de sus portafolios de crédito, representado por el riesgo de crédito. Adicionalmente, las inversiones que hacen estas instituciones financieras, el sistema financiero, sufren un deterioro en términos de precio y por ello enfrentan riesgo de mercado. Se ven forzadas
a cambiar estrategias en términos de apertura y cierre forzado de instalaciones y sucursales. Aquello involucra riesgo operacional. Y cómo no, uno de los riesgos más importantes de las instituciones financieras, riesgo de liquidez, por la confianza o la capacidad de depósito que tienen sus clientes. Hay dos ámbitos para abordar el tema. Por un lado, la mitigación y por otro lado, la adaptación. Yo deseo hacer énfasis en la parte derecha del análisis, porque la mitigación, todos estamos conscientes de que es indispensable. Sabemos que hay que reducir los gases con efecto invernadero, pero la clave está en la adaptación, la creación de esquemas con provisión de agua apta para el consumo humano de manera sostenible, de manera duradera. El aseguramiento de soberanía alimentaria por parte de gobiernos y otros stakeholders. La conservación de los bosques y ecosistemas naturales. El fortalecimiento de programas e infraestructura de salud. El acompañamiento y el apoyo a asentamientos humanos, que incluyen la movilización o el desplazamiento forzoso tanto interno como externo de comunidades. Y finalmente, el fortalecimiento de la infraestructura a todo nivel. Nuevamente, la clave o la palabra clave es adaptación, obviamente acompañada por la mitigación. Al dimensionar cuál es el tamaño y la profundidad del reto, hacemos referencia a un documento que se denomina el reseteo verde de mercados emergentes o The Green Reboot for Emerging Markets, producido por IFC, que señala después de un estudio que el monto de inversión necesario hasta el año 2030 para gestionar adecuadamente el desafío es de 1.3 trillones de dólares. Esto crearía 27.1 millones de plazas o empleos directos, plazas de trabajo o empleos directos. 27.1 millones significa aproximadamente el 4% de la población de América Latina y el Caribe, o el 9% de la población económicamente activa de la región. Al momento, América Latina tiene 662 millones de habitantes aproximadamente. Las dos medidas anteriores deben venir acompañadas por la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, 351.5 millones de toneladas métricas. Bueno, nuevamente, los bancos, el sistema financiero es clave para asegurar la implementación exitosa de estas iniciativas. Si bien los bancos no son emisores directos de CO2, los bancos financian a sus clientes y pueden promover el financiamiento sostenible o financiamiento verde de tal forma que la cadena de valor se multiplique y sea consistente con los objetivos anteriormente mencionados. Al momento, únicamente el 58% del financiamiento es canalizado a través de instituciones financieras. Ese financiamiento decanta a través de tres pilares. Por un lado, el pilar ambiental, en segundo lugar, el pilar social y en tercer lugar, la gobernanza. Son los tres pilares de sostenibilidad, que claro está, deben ir acompañados por el financiamiento convencional que tiene la economía. Hablemos de resiliencia. Los retos siempre constituyen oportunidades. Y en este ámbito, las finanzas sostenibles son la gran oportunidad que presenta el mundo para abordar el reto del cambio climático.
41 millones de personas están en riesgo en América Latina. Eso es el 6% de la población. ¿Por qué razón? Porque viven en zonas costeras, como mencionaba hace un momento. Ahí está la densidad poblacional. El impacto sobre todo se produciría sobre mujeres y niñas al verse desplazadas dentro de las comunidades anteriormente descritas. Es increíble, cuando yo vi esta cifra, realmente me sorprendí. Más de 1.400 hospitales para salud materna se encuentran en áreas costeras de América Latina. Hay muchísima exposición. Si no hacemos nada, la pobreza en la región puede incrementar un 300% hasta el año 2030. ¿Por qué? Pérdida de productividad laboral, disminución de seguridad alimentaria, deterioro del capital físico y humano y obviamente fragilidad en términos de salud. El sistema financiero continúa siendo un actor clave en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados. No solamente con la provisión de servicios financieros. Sabemos perfectamente que la inclusión o la apertura de estos servicios a la población es importantísima para blindar estos conceptos, sino también a través de la transmisión de educación, agricultura, el financiamiento de agricultura climáticamente inteligente, redes de protección social, información e infraestructura básica resiliente. Entonces, el rol del sistema financiero es estratégico. Aquellas instituciones que atienden al segmento de la población de bajos ingresos pueden crear este tipo de resiliencia. El acceso y uso de una gama completa de servicios financieros inclusivos puede hacer frente al impacto causado por el cambio climático. Y finalmente, la transmisión de educación, de conocimiento, de lo que se denomina servicios no financieros, es clave para preparar a la población, para adaptar, para que esté lista ante los reveses del cambio climático. Estas son las comunidades, algunas de las comunidades que necesitan apoyo, son comunidades que son descritas como subatendidas y que necesitan el apoyo de las instituciones financieras. IFC ha desenvuelto 104 proyectos de inversión y asesoría en los últimos 5 años. Ha canalizado 3.300 millones de financiamiento inclusivo y sostenible con aproximadamente 60 instituciones financieras en América Latina y el Caribe. El esfuerzo es mancomunado con otros stakeholders que apuntan a la consecución de los objetivos mencionados el día de hoy. Como conclusión, antes de entrar al panel, en primer lugar, América Latina es una de las regiones más vulnerables del mundo ante la adversidad que está creando el cambio climático. En segundo lugar, la precariedad de aquellos que no tienen acceso a servicios financieros se ve limitada, restringida y empeorada por las barreras anteriormente descritas. Y en tercer lugar, es indispensable, es inminente la canalización de inversión sostenible a las áreas y a los sectores de la población anteriormente descritos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, Patricio. A propósito nada más de todo lo que estabas mencionando y estos fenómenos extremos que se viven en el mundo, contar que en Paraguay estamos actualmente atravesando una sequía que es histórica y es lo que está ocurriendo igualmente en la región.
Muy bien, a continuación vamos a presentar a nuestros panelistas. Ellos son Francisco Arrata, muchísimas gracias Francisco, miembro del panel, subgerente de Relaciones Internacionales en Banco Bolivariano. Francisco cuenta con más de 10 años de experiencia. En su rol ha coordinado la captación de más de 650 millones de dólares en los últimos 3 años a través de diversas estructuras financieras. Entre sus logros destacan la emisión del primer bono azul, vinculado a objetivos de sostenibilidad, y la primera estructura DPR, derechos de pago diversificados del banco. Gracias, Francisco Arrata. Además, Esmar Manfer Dutra do Prado, gerente ejecutivo de micro y pequeños negocios y agricultura familiar en Banco de Amazonía. Esmar cuenta con más de 23 años de experiencia en el banco y externamente ha ejercido el cargo de miembro del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sostenible y el Consejo Deliberativo del SEBRAE en los estados de Amazonas y Roraima, además del Consejo de Administración de la SUFRAMA. Gracias por acompañarnos. Patricio, adelante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora vamos a establecer un diálogo que presenta ejemplos prácticos sobre los datos estadísticos, sobre los efectos, los análisis, los escenarios que hace un momento acabamos de ver. Y para ello tenemos, como mencionaba Carolina, la presencia de Francisco Arrata, que tiene experiencias específicas y que ha mencionado puede compartir con nosotros en este panel. Francisco, el banco que tú representas, Banco Bolivariano, se ha destacado en la implementación de iniciativas sostenibles. ¿Qué pasos clave ha seguido en su estrategia de sostenibilidad y cómo han impactado en su desempeño como institución financiera? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias, IFC, por esta invitación. Banco Bolivariano empezó su camino en sostenibilidad en 2016. Tenemos ya algunos años en este camino. Empezamos adhiriéndonos al protocolo de finanzas sostenibles. Posteriormente nos adherimos a los principios de banca sostenible de UNEP-FI, fijando dos objetivos estratégicos en términos de sostenibilidad, que era un enfoque hacia la pyme y un enfoque hacia los créditos verdes, que como bien mencionaste, en nuestra región pues son dos segmentos muy importantes y con una completa relación al giro de los negocios, ¿no? El tema de agroindustria y pymes son pues sumamente relevantes y son sumamente relevantes también para nuestro portafolio. Al adherirnos a estos protocolos, pues iniciamos todo un proceso de aprendizaje apoyado pues por IFC y por otros multilaterales que nos acompañaron en este camino para entender los conceptos y poder ir adaptándolos a nuestro modelo de negocio. Creo que esa es la clave en este proceso de aprendizaje y lo que nos ha llevado pues a levantar pues más de 650 millones en fondeo sostenible a lo largo de los últimos 3 o 4 años,
y a colocar pues cartera con este tipo de fines en un monto inclusive superior a eso, ¿no? Y pues podemos ahí destacar el tema del bono azul. El bono azul hizo mucho sentido para nosotros porque la cartera de acuacultura para Banco Bolivariano es muy importante, y en Ecuador pues hoy en día ya la exportación de camarón es el primer producto de exportación, inclusive por encima del petróleo. Entonces es un sector que emplea a 200.000 personas en el país, ¿sí? Y tiene una cadena de valor asociada pues gigantesca. Y definitivamente es un sector que está expuesto directamente al cambio climático y a los riesgos que implican digamos, temas de lluvias excesivas y demás, ¿no? Entonces nos hizo mucho sentido entender e incorporar todas estas prácticas de sostenibilidad para mitigar los riesgos y ayudar a nuestros clientes a mitigar estos riesgos también. Pues, digamos, todo empieza desde ahí, ¿no? Empieza desde el cliente, y nosotros somos, como bien mencionaste, un habilitador a través de fondeo, a través de capacitación, a través de soporte, para que ellos puedan tomar las medidas necesarias en términos de adaptación. Entonces creo que, digamos, hemos tenido un camino largo, un camino de mucho aprendizaje, con errores y aciertos, entendiendo y aprendiendo cómo aterrizar los conceptos, para que sean funcionales, se ajusten al negocio y en realidad aporten valor al cliente, ¿sí? En términos de impacto, definitivamente creo que este approach hacia la sostenibilidad nos ha dado la posibilidad de tener una cercanía mucho más importante con nuestros clientes, y esta relación también con los multilaterales y los DFIs es realmente importante, especialmente en un país como Ecuador, que tiene pues ciertas limitaciones por temas de riesgo país en acceso a fondeo, ¿no? Entonces, esta línea de apoyo con los multilaterales y otras, digamos, agencias de desarrollo nos han permitido acceder a mucho fondeo que quizás en otras condiciones no lo hubiéramos podido hacer, y pues qué mejor que sea con un destino sostenible, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Lo que acabas de mencionar conecta de manera perfecta con la consulta que tengo para Esmar. Esmar es brasileño, él habla portugués, la interacción va a ser en dos idiomas, dada la similitud y la proximidad que existe entre Brasil, Paraguay y esta zona del mundo. Francisco nos acaba de mencionar, él ha compartido la forma exitosa a través de la cual Banco Bolivariano ha logrado atraer a inversionistas que han comprado bonos sostenibles, bonos verdes, un bono azul. Esos recursos, ¿cómo se usan? ¿Cómo se canalizan a los clientes? Esmar, ¿nos podrías comentar cómo ha utilizado Banco da Amazonía sus iniciativas de microfinanzas para promover la inclusión financiera en comunidades vulnerables al cambio climático en la región amazónica? Buenos días, Patricio. Buenos días a todos. Como já dito, hablo português, mas tentarei também usar algumas palavras que vejo que têm diferenças com o português para o espanhol. Eu entendo bem o espanhol, então acredito que o português também será bem entendido. Pois bem, Patrício, antes de entrar nesse tema, acho que valeria a pena também esclarecer o que é o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é um banco federal, é um banco de 82 anos de atuação na região amazônica, e é o principal braço do governo federal do Brasil no desenvolvimento da região amazônica. O banco atua em diversas frentes, e mais para frente a gente vai estar comentando sobre isso, mas mais especificamente em relação ao microcrédito,
O banco hoje tem a maior carteira de microcrédito na região amazônica, voltada especificamente para as comunidades mais vulneráveis, né? E esse atendimento casa muito com o que você comentou na introdução, o que o colega também colocou, da necessidade da gente estar tendo um olhar mais cuidadoso com essas comunidades, que são quem realmente estão na parte mais periférica dos grandes centros da Amazônia e que acabam gerando grandes passivos ambientais quando não são olhadas de maneira atenta, né? Trazendo oportunidades, trazendo melhorias de infraestrutura, tanto de conectividade como de garantia energética, né? E melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, mas pautada de forma a ter observância, a ter respeito ao meio ambiente. Então, nesse sentido, né, para se ter uma ideia de grandezas, né, no primeiro semestre desse ano, primeiro semestre de 2024, a primeira metade de 2024, foram feitas cerca de 42 mil operações só para o público do microcrédito, né, em toda a região amazônica. E isso ainda tem um potencial de ser expandido de uma forma bem grandiosa. O banco ele pretende, né, esse ano, dobrar a quantidade de unidades que faz o atendimento do microcrédito na região e, ao ano que vem, conseguir dobrar em relação a esse ano. Nossa expectativa é até 2030 conseguir fazer aplicação de cerca de 6 milhões de reais, que equivale aproximadamente, 6 bilhões de reais, que equivale aproximadamente a $1 bilhão. Muchísimas gracias, Esmar. Acabas de mencionar cifras que son realmente relevantes. 42,000 operaciones canalizadas a clientes del banco. Hasta el 2030, más de $1 billón de dólares. Eso tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace un momento. Las instituciones financieras deben tener la convicción de que la canalización de recursos sostenibles va a crear resiliencia en las personas que más lo necesitan. Los pobres son los más afectados por el cambio climático. Si los bancos que se concentran en atender a esos segmentos de la población realizan la canalización de esos recursos, el éxito de la implementación de los ODS está en camino. Pero aquello conecta con la decisión de la institución financiera. Y por esa razón me permito consultar a Francisco cómo ha logrado Banco Bolivariano que la sostenibilidad adquiera relevancia dentro de la organización. ¿Qué prácticas de gobierno corporativo se han implementado para asegurar su éxito? Insisto, la decisión y la voluntad de las instituciones financieras es clave para la transmisión de estos recursos y el cumplimiento de estos objetivos. A ver, Patricio, sí, definitivamente todo empieza con una decisión y un compromiso de la institución y el entendimiento de los beneficios que o la implementación de prácticas sostenibles va a tener y lo que va a significar a medida que van pasando los años. Está clarísimo, creo que digamos es innegable viendo pues todos los efectos adversos que hemos tenido con el cambio climático, sequías y demás, que si no comenzamos a atender esto, pues es posible que ya trasladándolo a un nivel totalmente de negocio, el impacto por temas de riesgos como hablaste, en morosidad de cartera y demás, sea muy significativo. Empezando por el compromiso y empezando por la decisión de incorporar estas prácticas, definitivamente hay que hacer todo un trabajo internamente para que puedas ir trasladando el conocimiento y la decisión hacia toda la organización, ¿sí? Entonces nosotros
empezamos pues con armando un equipo de sostenibilidad muy robusto. Definitivamente son temas bastante complejos y que tienen una necesidad de conocimientos muy importante para poder implementar pues medidas de temas de medición, medidas de análisis, medidas de reporte. Y desde ahí pues seguimos con una política de sostenibilidad, ¿ya? Que un poco el objetivo es institucionalizar todas estas pequeñas partes que tienen que trabajar como un engranaje, y porque digamos una no funciona sin otra. Entonces tienes el SARAS, tienes tus objetivos de colocación de cartera sostenible, por el otro lado tienes todo el tema de fondeo sostenible y cómo interactúas con tus multilaterales y cuáles van a ser tus focos de objetivo. Hoy en día, digamos, hay muchos temas en los que puedes trabajar. Como te comenté, nosotros nos hemos enfocado pues un poco en la parte de crédito verde y en la parte de pymes, que son nuestros fuertes. Y teniendo quizás, o analizando la cartera de cada banco y encontrando esos sectores donde tienes más relevancia y donde puedes generar un mayor impacto, y enfocándote en eso, pues puedes generar nuevamente este impacto exponencial, ¿no? Que más que a veces quizás un poco tratando de hacer un poco de todo, ¿no? Que pierde un poco de fuerza. Adicional a eso, pues creamos una comisión de sostenibilidad con la alta gerencia del banco, que tiene reuniones periódicas donde se revisa la estrategia y se analiza los resultados, y hemos incluido ya objetivos específicos monetarios de crecimiento de nuestra cartera verde, de nuestra cartera sostenible, de nuestra cartera social. Y desde ahí trasladamos a células de trabajo con las áreas de comercial, riesgos, tesorería, porque finalmente necesitas que la información no solo se quede pues, en la alta gerencia, digamos, sino que sea trasladada y sea entendida, y sea comprendida y sea incorporada al día a día de trabajo de toda la institución. Y a la par, pues también tienes que hacer un trabajo de cultura, ¿sí? Finalmente todo este tema de la incorporación de la sostenibilidad requiere de un cambio en la cultura de la organización y del sentir de todos para que acompañen y empujen todas estas iniciativas, porque en realidad no es un proceso sencillo, requiere muchos pasos adicionales, mucha información adicional, mucho trabajo adicional. Entonces tienes que tener a la gente comprometida y dispuesta para incluir toda esa carga adicional de trabajo en sus diferentes áreas, ¿no? Y creo que eso nos ha funcionado bastante bien. Ya hoy la sostenibilidad no es una cosa adicional, sino es parte del giro negocio y del análisis de nuestra colocación de crédito, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Francisco ha compartido con nosotros el camino, la ruta que una institución financiera observa para cumplir los objetivos mencionados en la presentación inicial. Políticas, cultura institucional, compromiso, pero en ese trayecto la situación no es fácil, así que yo quiero preguntar a Esmar cuáles son los principales retos que Banco da Amazonia ha identificado a la hora de considerar la integración de estrategia de adaptación al cambio climático en sus programas de microfinanzas, y cuáles son las perspectivas para superar esas barreras en el futuro. Nuevamente, el camino se lo describe, y estoy seguro que Banco Bolivariano también ha tenido retos. Cuéntanos un poco sobre Banco da Amazonia, Esmar. Perfeito. Muito similar ao que Francisco comentou, né? O primeiro exercício, a primeira missão, era a mudança de cultura organizacional. Antes de querer mudar o exterior, você precisa primeiro conseguir mudar
dentro, né, internamente. Então, esse processo ele veio aí em formação aí já diria há décadas, pelo menos 2 décadas aí a gente vê esse processo evoluindo internamente dentro do banco, trazendo essa cultura em que o banco ele só tem função de ser como um principal agente do governo federal na região, se ele de fato tiver essa visão de sustentabilidade, que a gente construiu a massa, a musculatura interna, para que a gente pudesse difundir isso externamente. E antes de chegar para a gente falar dos retos, né, que temos na microfinança, é importante destacar que o banco ele permeia essa mesma cultura em todos os segmentos. A gente pretende até o final de 2030 estar aplicando alguma coisa aí na conversão aí em torno de $1 bilhão nas microfinanças. Mas o orçamento do banco hoje, atualmente, já está ali na casa de 3,5 a 4 bilhões de dólares, já agora 24. E a gente aplica em vários segmentos, né? Desde do setor primário, que é a agricultura, né? Perpassando lá pela indústria, comércio, serviço, turismo, infraestrutura. Atualmente o banco, inclusive, tem trabalhado no segmento de infraestrutura justamente para viabilizar o ecossistema para que as microfinanças também consigam desenvolver. E com esse ambiente, né, sempre pautado nas melhores práticas de ASG, nas melhores práticas de sustentabilidade e de governança interna do banco em relação a esse acompanhamento, atualmente até na área da agricultura com verificação geoespacial, é que a gente entra na parte da microfinança tentando destravar os principais gargalos, né, dificuldades que temos, e que são basicamente, né, primeiro, né, a baixa instrução desses microempresários, né. Então, o banco hoje atua através de um braço, né, de uma organização parceira do banco na parte de instrução para esse público, não só para poder saber gestionar bem os recursos emprestados, concedidos, mas gestioná-los de uma maneira correta do ponto de vista ambiental. Além disso, né, a baixa infraestrutura que existe ainda na região amazônica, é uma região gigantesca, uma região de inúmeras dificuldades, tanto logísticas como de base energética, de base de comunicação. Então, nesses segmentos, o banco ele busca, inclusive, também estar canalizando recursos para a melhoria desses pontos, como, por exemplo, financiamento para energias, para microgeradores de energia solar, né? Para essas pequenas comunidades, a parte de conectividade, também com a parte de internet, visando o quê? Quanto maior for o nível de acesso, né, que essas comunidades têm externamente, mais fácil se torna de a gente fazer o processo de desenvolvimento, de aculturamento desses povos, para que eles possam, sim, estar desfrutando de todos os benefícios que nós temos aqui nos grandes centros, né, com conhecimento, mas sem perder a essência deles de estarem lá na ponta, desenvolvendo atividade, né, sustentável e garantindo a preservação da nossa floresta amazônica. Muchas gracias, Esmar. Qué interesante. Hemos hablado de lo que sucede dentro de los bancos. ¿Qué están haciendo estas dos instituciones financieras? Pero ya Esmar acaba de hacer referencia a variables agregadas. El gobierno, el país, tiene conexión directa con el desenvolvimiento de estas actividades. Y por ello, cabe la pregunta a Francisco, ya para ir terminando y completar un poco el círculo que mencionábamos en principio, no solamente lo más importante son las personas, los canalizadores son las instituciones financieras, pero un stakeholder muy, muy importante es
es el país como un todo y en ese entorno el gobierno. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes enfrentan en el futuro, Francisco? Siendo Ecuador uno de los 20 países más diversos del mundo, una maravilla de país. ¿Qué pueden esperar los ecuatorianos en su banco en términos de contribución a la sostenibilidad? A ver, definitivamente la naturaleza y la biodiversidad son temas que están teniendo una relevancia creciente y una atención y un foco mucho más importante y más fuerte en los últimos años. Nosotros como banco, quizás en un punto sin haberlo definido así, siempre estuvimos muy involucrados y comprometidos, ¿no? con todos los temas de acuicultura, agricultura y demás, ¿no? Y siempre estuvimos, pues, Ecuador es netamente un país productor de diferentes cosas, como banano, como cacao, como café, camarón. Y nosotros siempre apoyamos este sector, ¿no? Y siempre fue muy importante para nosotros y siempre estuvimos para ellos, pues, en momentos duros, como cuando en Ecuador hubo la mancha blanca, digamos. Definitivamente, a raíz del bono azul, yo creo que un poco se ha acelerado esta participación activa del banco en seguir cuidando y protegiendo estos sectores. Hemos tomado iniciativas como adherirnos al TNFD, ya el próximo año estamos realizando, pues, las primeras divulgaciones dentro de este marco. Y pues ahora, atando todo esto y siguiendo un poco la línea del bono azul, estamos ya planificando para el próximo año sacar un nuevo bono de biodiversidad que viene, pues, muy alineado a nuestro enfoque y a nuestro trabajo que venimos haciendo y a nuestra cartera, ¿no? Entonces tiene mucho sentido y ese es como el siguiente paso en el 2025. Qué interesante, Francisco. No podemos concluir este panel sin pedir ejemplos. Esmar, ¿podrías compartir ejemplos de proyectos de microfinanciación apoyados por Banco de Amazonia que ayuden a los pequeños empresarios a adaptar sus actividades a los impactos del cambio climático, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad económica y medioambiental? Perfeito, Patrício. Tínhamos inúmeros exemplos, né? Antes de ter uma atenção maior a esses públicos, eles acabavam se direcionando para aquelas práticas mais predatórias, né? A parte mesmo aí de extração madeireira, extração mineral, e observou-se que era por falta de outras expectativas, né? Mas com um direcionamento mais assertivo, né? Não só do banco como agente financiador, mas também das instituições que permeiam lá as diversas atividades, começou-se a canalizar esses públicos para atividades que estão intimamente ligadas com a transição agroecológica, que respeitam o meio ambiente e que trazem retorno para essas populações. Como exemplos, né, eu traria ali na região, uma região que é a região do arquipélago de Marajó, é uma região ali próxima do estado do Pará, né, onde inclusive tem a sede do Banco da Amazônia. Lá verificou-se lá a cadeia de extração do látex, da borracha. Só lá, esse ano, a gente está com quase 5.000 operações na área rural, de pequenos extrativistas, mas formados, agrupados em forma de associações e que acabam tendo, né, um volume que permite eles a terem competitividade, né, tem escala, né, e competitividade para poder colocar no mercado esses produtos. Nós temos exemplos
no estado do Acre, um outro estado já mais próximo ali da Bolívia e do Peru, que trabalham com SAFs, né? Sistemas agroflorestais, em que, sem precisar derrubar a floresta, eles introduzem culturas como cacau, açaí, até mesmo guaraná, né? E de uma forma consorciada conseguem, né, potencializar a área, com uma diversificação de produtos e, consequentemente, também uma pulverização de atividades que permitem não ficar numa monocultura, né, que normalmente é mais suscetível de risco climático, sobretudo quando não tem a proteção da floresta, e, consequentemente, agrega maior valor de rentabilidade para essas famílias. E, para finalizar, uma prática agora recente que está sendo utilizada na parte mais sudeste, ali pegando os estados ali de Rondônia e do Pará, 2 estados da Federação Brasileira, é o consórcio do Dendê para o biocombustível. Então, também trazendo, até do ponto de vista de combustíveis, né, já um direcionamento também para a gente poder estar saindo dos combustíveis fósseis e indo para combustíveis mais ecologicamente adequados. Então, são 3 exemplos aí, teríamos diversos outros, mas em benefício do tempo, vou deixar esses 3 exemplos aí que nós temos para esses públicos. Muchas gracias, Esmar. Y ya para finalizar, además de esos ejemplos interesantes que Esmar ha compartido con nosotros de la financiación de microempresarios brasileños para crear resiliencia ante las adversidades del cambio climático, Ecuador es uno de los principales exportadores de camarón del mundo. Los exportadores de camarón en Ecuador generan muchas plazas de trabajo y también la cadena de valor involucra la conexión con muchos microempresarios. Para ello se necesita financiamiento y Banco Bolivariano, tú has mencionado en 3 ocasiones, emitió un bono azul. Cuéntanos un poco, ¿qué tan difícil fue emitir un bono azul en Ecuador, Francisco? A ver, en términos generales, de estructuración es muy similar a un bono normal, digamos, sin objetivos, pero tiene 2 particularidades, ¿no? La primera es el marco, y creo que ese es el punto donde mayor atención tienes que poner cuando tomas la decisión de emitir algún tipo de bono sostenible, porque este marco determina pues el uso de fondos y determina también y desencadena en el reporting que vas a tener que hacer, los KPIs que vas a tener que medir. Entonces, creo que la parte más compleja de la emisión fue estructurar el marco de tal forma que esté alineado con nuestro modelo de negocio y los sectores que nosotros atendemos y que son pues prioritarios dentro de nuestro portafolio. Entender las capacidades de esos clientes, porque finalmente hay que entender que la información no es generada o sea, la información de KPIs y de reducción de emisiones y demás, en realidad no es generada por el banco, es generada por los clientes. Entonces, entender dónde están los clientes en un estado de capacidad de obtener esta información y poder proveerla para que el banco a su vez pueda emitir los reportes de impacto, es un tema crucial, ¿sí? Nosotros pues encontramos ahí una solución básicamente apegándonos a las certificaciones sostenibles y a los clientes certificados que ya tienen, pues, esto te dice que ya tienen pues un proceso de identificación, un proceso, y ya están cumpliendo con ciertos requisitos pues para que su producción sea sostenible. Entonces, bueno, hay que pensar mucho en eso, ese creo que es el reto más importante y creo que
no fue bastante bien y fue lo que más nos tomó tiempo, ¿no? Y de ahí pues de nuevo viene todo el tema de reportería, que es el otro aspecto crucial de una emisión de un bono sostenible, y tienes que tener una estructura, y tienes que tener asesoramiento, y tienes que tener acompañamiento para poder generar un reporte que sea fácilmente entendible y que en realidad aporte valor a quien lo vea, ¿no? Y deje muy claro el impacto que está generando, para pues evitar cualquier posibilidad de malinterpretación o algún tema así. Ahora, en términos de impacto positivo, yo te diría que la exposición que nos ha dado el bono azul a nivel internacional es enorme. Nos ha abierto muchas puertas y mucho acceso a otras instituciones que quizás antes no veían Ecuador como un lugar de inversión. Y nada, también aceleró mucho el proceso de incorporación de todas estas prácticas sostenibles, ¿no? Porque como ya teníamos una obligatoriedad de hacer un reporte muy robusto, aceleró todo el proceso internamente, ¿no? Y creo que a la larga fue bastante bueno para nosotros, porque nos puso en un nivel donde ya nos sentimos mucho más cómodos y ya pensamos pues en una nueva misión. Qué interesante, muchísimas gracias Francisco, gracias Esmar. Con esto concluye el panel, pero no queremos cerrar la sesión sin abrir al público. Si alguien tiene alguna consulta para los panelistas o desea profundizar en alguno de los temas abordados en este conversatorio, pues bienvenidas sus preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a todos, un buen día.